Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio que desde la Gobernación de Antioquia hemos dispuesto para conversar sobre COVID-19 y sobre diferentes temas que tienen que ver con esta nueva normalidad, como la hemos denominado. Pues agradecemos mucho poder contar con nosotros y hoy vamos a conversar sobre un tema que, pues, a raíz de diferentes análisis y a propósito, por ejemplo, de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, dedicamos este espacio para conversar sobre este tema. El suicidio sí se puede prevenir y para conversar sobre la prevención del suicidio, queremos saludar a la psicóloga Lina Muñoz. Ella es referente de suicidio de la Secretaría de Salud de Antioquia y nos acompañará esta tarde para hablar de la prevención del suicidio, a propósito, como les mencionaba, de la conmemoración ayer del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Como es habitual, les damos a todos ustedes un agradecimiento muy especial por permanecer en nosotros en esta cita de todos los viernes para hablar de cuidado y de prevención. El suicidio es un asunto que llega lejos de imaginarse que existe una enfermedad oculta o que es de pronto un problema o que es de pronto una situación que a una persona con características especiales le puede tocar, porque de verdad es un tema que nos involucra a todos y es definitivamente necesario entender, analizar porqués, analizar razones, analizar causas, detonantes, y precisamente de esto se trata. Lina, bienvenida a este espacio de conversación de la Secretaría de Salud de Antioquia. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Emer, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo extensivo a todas las personas que escuchan. Lina, para entrar un poco en contexto, lo primero que la gente dice cuando hablamos de suicidio es que hablar de suicidio es promover o es incitar a que la gente piense en esto como una alternativa a la resolución de sus problemas. Claro, Elmer, es un mito realmente que se ha generalizado, pero es importante que entendamos que no es realidad. Y yo quiero pues como responder a esa pregunta de la siguiente manera. Lo que no se identifica, no se gestiona. Es decir, que si yo no pregunto por el suicidio, no podré identificar su nivel de riesgo. Por lo tanto, no podré gestionarlo. Y si yo pregunto por el suicidio, tengo la posibilidad de gestionar ese riesgo, gestionándolo, lo llevo a niveles mínimos, es decir, mitigo el riesgo. Entonces es indispensable preguntar por qué, qué piensa, cómo piensa hacerlo, qué piensa acerca del suicidio, hacer preguntas que me permitan identificar ese nivel de riesgo. Recuerden que estamos en vivo y que ustedes a través del chat de esta plataforma de YouTube de la Gobernación, de la Secretaría de Salud, podemos formular nuestras preguntas también. Quiero saludar a esta hora a Juan Pablo Barrera desde Guadalupe, Antioquia, a Margarita Arboleda desde Apartadó, a Daniela Orlas desde Nariño, Antioquia, a Gloria Urrego. Muchas personas a esta hora se empiezan a conectar en esta conversación. Lina, uno puede decir que hay causas para motivar al suicidio, para que una persona decida quitarse la vida. Bueno, es una pregunta importante. Realmente la gente no se suicida por una sola causa. Realmente, muchas veces escuchamos que se suicidó porque tiene problemas de pareja o porque se separó o porque tiene problemas financieros, pues, o económicos. Pero el suicidio obedece a una multicausalidad en donde hay factores compartidos o áreas que se comparten. Por ejemplo, obedece a elementos biológicos, elementos psicológicos que tienen que ver con mi estructura de personalidad, que tienen que ver con mi temperamento y mi carácter.
la manera de ver la vida, de ver las situaciones, de leer los acontecimientos que vivo, pero también hay condiciones socioculturales, sociales y culturales, condiciones familiares que puedan vulnerarme, condiciones inclusive espirituales, hay ideas espirituales que conducen al suicidio, podríamos decir. También hay condiciones de estructuras, como de patologías, digámoslo así, de patologías, de algunas enfermedades orgánicas crónicas que puedan inducir. Entonces no podemos hablar de una sola causa. Lo que pasa es que cuando se da el suicidio consumado, las investigaciones han dado cuenta de que se alinean una gran cantidad de áreas que provocaron el suicidio. Se alinean, digámoslo así. Ok. Cuando todas esas causas comienzan, digamos, a circundar, a rodear la mente de una persona que, como vemos, tiene, digamos, ya alguna tendencia o lo viene pensando, no es una situación o no es usual que sea una situación determinada de manera rápida o espontánea. Normalmente una persona que toma esta decisión tiene ya un camino trazado y tiene, digamos, todo un plan frente a este tema. Sí, si bien hay suicidios espontáneos, es decir, no nos dimos cuenta, no mostró, de pronto, muy probablemente no nos detuvimos a identificar, pero hay suicidios que uno puede decir, pero él estaba tan bien, nosotros lo veíamos bien o la persona estaba tan bien. Hay algunas condiciones automáticas, inclusive en los eventos de emergencias, de desastres. Hay personas que pueden inclusive a través de un desastre, es decir, se murió toda mi familia, yo también me muero. Puede suceder, no es una frecuencia, pero realmente el suicidio va mostrando, por eso es el valor de nosotros ser preventores, por eso lo dije desde el inicio, de identificar el riesgo para gestionarlo, y podemos identificarlo de muchas maneras. La gente, si somos buenos lectores y con buena habilidad en la escucha y en la escucha activa y empática, podemos identificar muchos asuntos que pueden darnos cuenta de que algo está pasando. Bueno, quiero saludar a Valentina Zuleta desde Yalí, a Alexandra Echeverri Alzate, a Margarita Cecilia García, a Patricia Ortiz desde Támesis, María Alejandra Osorno Foronda de Pueblo Rico, Ángela María Trujillo desde el municipio de Gómez Plata, a Claudia Milena Maya desde La Unión. Valentina Zuleta nos dice, un síntoma fundamental es la desesperanza. Debemos comprender que la persona ya luchó y busca estrategias, pero no encuentra una respuesta. Gloria Eugenia Aristizábal, desde Granada, Juan Pablo Barrera Covaleda, nos pregunta cuáles son las tipologías de salud que pueden llegar más fácilmente al suicidio consumado. Bueno, los trastornos mentales, si bien, a ver, no todas las personas que tienen trastornos mentales se van a suicidar. Y no todas las personas que se suicidan pues tienen trastornos mentales, lógicamente, pero los trastornos mentales sí son un factor de riesgo importante, en especial los trastornos del estado de ánimo. Y también aquellos trastornos mentales que no estén siendo gestionados, es decir, que yo sé que tengo un trastorno mental y no estoy consumiendo, no estoy tomándome los medicamentos con juicio, y adicional a eso no estoy en un proceso terapéutico, eso puede significar un factor de riesgo porque puede detonar lo que la oyente estaba mencionando, y es que el nivel de desesperanza o de desasosiego emocional, porque el síntoma importante es la desesperanza y la desesperación, entonces que ese síntoma de desasosiego emocional se active, entonces puede ser. Muy unas bien. razones. También, discúlpame, Elmer, también desde la Organización Mundial de la Salud se dice que la epilepsia puede tener algunos riesgos también, que pues sufrir de epilepsia por el tema de la impulsividad y la agresividad que las personas en estos episodios manejan,
Las lesiones en la columna vertebral y las lesiones en la cabeza pueden también, no lo digo yo, lo estipula la organización, la OPS en su curso de autolesión y suicidio. De algunas enfermedades crónicas, es decir, enfermedades crónicas y enfermedades terminales también pueden movilizar un poco más al suicidio. Lina, ¿hay algún tipo de población que sea más vulnerable o que se haya detectado, por ejemplo, que en un tipo de población o de género sea más concurrente este tipo de casos? Sí, los reportes epidemiológicos bien lo refieren. Las estadísticas de suicidio son muy altas en resultados de los 10 a los 29 años de edad, especialmente en la franja de 10 a 27 años. Pero hemos encontrado reportes también que un poco altos, no siendo la población más alta, que de 65 años y más se están suicidando y en la franja de los 30 a los 34. Esas serían, pero con mayor preponderancia de 10 a 27 años de edad. Ok. Nos preguntan y creo que van a ir surgiendo muchas preguntas desde aquí, pero qué bueno que les podamos ir contestando a todas las personas que a esta hora nos están acompañando desde Cocodá, desde Jericó, Vegachí, La Pintada. Bueno, muchas tardes, muchas gracias y buenas tardes por acompañarnos. Creo que es muy valioso que desde todos los municipios podamos recopilar toda esta información y también pues ir avanzando. Desde la ciencia, Lina, ¿hay alguna manera, sobre todo desde la neurociencia, explicar las razones que llevan a una persona a decidir suicidarse? Bueno, Elmer, hoy se habla de dos, la epigenética inclusive también la epigenética es más allá de la genética y estudia pues todo el tema de los genes y también tiene unas posturas muy valiosas para explicar este fenómeno, pero realmente las neurociencias, no una, porque son muchas, realmente las neurociencias son muchas ciencias, entre ellas voy a mencionar algunas. La neurología, la neuropsicología, la psiquiatría, la psicología, la medicina, la bioingeniería participa también en el compendio de las neurociencias, la arquitectura. Hoy hablamos mucho de neuroarquitectura, que son aquellos espacios que van a posibilitar también el aprendizaje, y la educación, la neuroeducación. Entonces hay muchas, realmente como para que entendamos que la neurociencia no es una, sino que se habla de las neurociencias que se encargan de estudiar pues como el sistema nervioso central y hacen aportes muy valiosos a la cognición, al comportamiento, al aprendizaje, a las emociones y digámoslo así, a las funciones mentales superiores. Entonces, desde la neurociencia pueden haber explicaciones y estamos hablando de que estamos en el siglo del cerebro y el estudio del cerebro desde las neuroimágenes nos permiten tener posturas, como por ejemplo, anteriormente se creía que el cerebro completaba su madurez en la infancia. Hoy sabemos que se trata de un proceso ordenado. En ese proceso ordenado, distintas áreas van alcanzando su madurez y la última área en el cerebro en madurar, dice las neurociencias, son los lóbulos frontales, ¿cierto? Especialmente la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal tiene funciones importantes. Voy a mencionar algunas para que podamos entender por qué la neurociencia explica este asunto tan valioso. Ahí en la corteza prefrontal se encuentra el procesamiento de la información, se encuentra la expresión emocional, la experiencia emocional, la toma de decisiones y la inteligencia. Y hoy definimos la inteligencia como la capacidad de elegir entre diferentes alternativas la más adecuada para solucionar un problema.
Es decir, que tomar decisiones tiene que ver con la inteligencia. Se encuentra la planificación de la conducta. La planificación, todo esto quiero que hagamos la analogía con el suicidio, con la autolesión y el suicidio, la planificación de la conducta, la inhibición del comportamiento, la flexibilidad de la conducta, fundamental. Hay estructuras cognitivas que no permiten otra información diferente a la que yo pienso. La flexibilidad de la conducta hace parte de la corteza prefrontal, la cognición social, lo que yo pienso de la sociedad, la creatividad, es decir, que esto me permite a mí que en una dificultad yo pueda ser creativo o no. Y la empatía, que es poder entender al otro y meterme en los zapatos del otro y ver el mundo a través de los ojos del otro. Estos procesos en estas edades de 10 a 27 años se encuentran inmaduros. La neurociencia dice que solo y únicamente maduran hasta los 27 años de edad. Esto quiere decir que por eso yo me hago preguntas a los 40 años que a los 20 no me hacía, ni a los 19, ni a los 18, ni a los 10. Esto se da por dos razones. Por mielinización y poda sináptica, esa es la explicación. Esto tendría una explicación muy larga, pero dicen las neurociencias que los adolescentes no tienen experiencia con estas herramientas y tienden a aplicarlas de manera torpe. Por lo tanto, esto nos daría luz. No es que estoy justificando que es por esto, no. Nos daría luz también para hacer intervenciones valiosas en habilidades para la vida, en inteligencia emocional, en estas edades. Ok, muy importante tener también en cuenta estas reflexiones. Hablando de esos causales, nos pregunta Juan Pablo Barrera Covaleda, ¿la anorexia es causal o es una de esas causales de suicidio consumado? La anorexia hace parte de los trastornos mentales, entonces yo podría volver a responder como lo mencioné ahorita, no, necesariamente porque tenga un trastorno mental me voy a suicidar, pero tener un trastorno mental sí me ubica en un nivel de riesgo. Y a ese nivel de riesgo súmele que yo no estoy tomando los medicamentos ni estoy en proceso terapéutico, entonces el riesgo es alto. Lina, pues estamos hablando de prevención y dentro de la prevención, pues lo primero es identificar causas. Esa identificación de causas en el entorno de una persona que tiene tendencias o que ha pensado recurrir al suicidio, ¿cómo lo podemos, digamos, nosotros en su entorno protector, en su círculo cercano de familia, de amigos, cómo empezar a detectar y a determinar esta persona puede estar en riesgo? Bueno, sí, realmente sí hay señales de alarma. Las señales de alarma tienen que ver con asuntos que las personas dicen, con palabras que las personas dicen o con actos. Eso es una señal de alarma. Entonces, una señal de alarma importante es, por ejemplo, si esa persona anterior, por ejemplo, le gusta mucho el fútbol y en todo momento yo tengo memoria de que esa persona habla de fútbol todo el tiempo y que entrena. Y resulta que empecé a darme cuenta, a ver, que esta persona está apática en lo que más le gusta. Es decir, que lo que a mí me procuraba placer ya no me provoca. Entonces deja de jugar, deja de hablar. Esas son señales que me pueden decir, hay algo raro. Dos, que esa persona, si tiene mucha facilidad, es alegre y conversa, yo empiezo a verla retraído, muy callado, muy ensimismado, es una señal que a mí me puede estar diciendo algo. Adicionalmente, si soy madre de un hogar y empiezo a ver que mi hijo, tan raro, él no tiene ninguna enfermedad y en el nochero estoy viendo que tiene una cantidad de medicamentos, eso se llama acopiar medicamentos. Qué tan raro, ¿por qué? Porque tiene estos medicamentos y él no está enfermo. Podría ser una señal, hay cositas que son muy simples, pero que yo no les presto atención. Lo otro es que hablar permanentemente del suicidio o verbalizar el deseo de morir
puede ser una señal importante a la que debo prestarle cuidado. No sé, Elmer, si respondí, si faltará. Ah, bueno, y la actitud que yo debo tomar con esta persona es de total empatía. Yo no puedo, debo hablar, permitir que la persona hable sin defender, sin responder, sin dar cátedra, sin regañar, sin señalar, sin juzgar, sin amenazar. Es decir, yo no puedo decirle a la persona, ¿cómo te ocurre pensar eso? ¿Te va a castigar Dios o la vida? No, debo escuchar con empatía, debo escuchar con la actitud de querer ayudar, de verdad, de ser una mano amiga y un hombro para caminar, digámoslo así. Lina, precisamente ahondemos un poquito en ese tema y te pediría que si podemos ejemplifiquemos un poco esas palabras detonantes que no deberíamos decir para que nos identifiquemos un poco a partir de ejemplos con ellas. Yo no puedo contar mi propia historia, vea, a mí también me pasó, yo una vez sentía esto y vea, y aquí estoy y le encuentro sentido a la vida. No, contar mi propia historia no es importante, porque la otra persona puede sentirse no entendida. Y lo más importante en este momento es poder que el otro sienta que a mí me están entendiendo. Cuando yo hablo de juzgar, no es y usted es un profesional y siente, y usted, inclusive pasa mucho en el medio de los psicólogos, y usted es psicólogo y dice eso, entonces eso genera mucho temor porque me puedo sentir señalado y mejor no cuento. Como eso nunca lo verbalicé, ese riesgo, como lo dije, nunca se gestionó. No ridiculizar, como vean a este que habla, como le ocurre, hablando que quiere la muerte, que la vida no tiene sentido delante de las personas. A eso me refiero con no señalar, no criticar, no ridiculizar, no amenazar. Si usted sigue pensando así, le va a pasar no sé qué. Esos serían como ejemplos puntuales de lo que yo no debo hacer. Perfecto. Van surgiendo algunas preguntas que esperamos aquí poder responder. El tema de genética, me ha preguntado varias veces por el tema de genética. ¿Hay alguna relación entre la genética y el suicidio? A ver, no hay un gen del suicidio, digámoslo así. Hay una predisposición genética hay una predisposición genética a la ansiedad, una predisposición genética a la depresión, pero no hay un gen para la depresión o el suicidio. Si bien estos dos trastornos digamos, no necesariamente porque tenga depresión me voy a suicidar, pero sí la depresión me vulnera a mí porque dentro de los diagnósticos para la depresión, de los criterios diagnósticos, está inclusive los pensamientos de muerte, las ideaciones suicidas y los planes inclusive. Ok. ¿Y cuándo determinar esa delgada línea entre efectivamente tengo tendencia al suicidio y estoy manipulando una situación? Esa es una de las preguntas. Nunca las personas que hablan del suicidio, de quererse morir, están manipulando. La gente, por eso los centros de salud también hay que sensibilizar mucho y humanizar mucho, porque también cuando llegan personas con autolesión, generalmente son tratadas como está llamando la atención, pero claro que está llamando la atención, es que necesita de la atención de las personas porque se siente solo, porque no se siente entendido, porque no se siente acompañado, porque necesita de redes de apoyo, porque no somos una isla, porque necesitamos de los demás para afrontar no solo la familia, también hay otras redes sociales de apoyo que pueden darle sentido y significado a mi existencia. Una persona joven, esta pregunta nos la hace Oscar Alonso Ramírez. ¿Cómo podemos ayudar a una persona joven con depresión para ayudar a disminuir ese riesgo? Escuchándola, acompañándola, escuchándola mucho, acompañándola en su dolor y escuchándola con esas cualidades. Es que de pronto son preguntas que se parecen mucho. Con la cualidad de la escucha activa, efectiva y, digámoslo así,
que cuidando la privacidad. Porque Lina, adelante, adelante. y cuidando la privacidad, es decir, cuidando lo íntimo, que la persona pueda sentir que es un espacio en el que se puede hablar de hasta lo más vergonzoso y con la cualidad de escucha empática. Y la escucha empática es la capacidad de entender, porque hay dos tipos de escucha empática, de escucha, sí, empática, perdón. Y está la empatía cognitiva y la empatía emocional. Y es poder yo, desde lo cognitivo, imaginar qué puede estar pensando la otra persona en esta situación. ¿Cómo así? Muy seguramente la persona en esta situación se puede estar sintiendo que está sola, que nadie la entiende, que no sirve para nada, que todos estos pensamientos que yo puedo conectar con el otro es empatía cognitiva, y la empatía emocional es cómo me conecto con la emoción del otro. Claro, es normal en esta situación, él debe estar sintiéndose muy triste, muy solo, muy abandonado, debe estar sintiendo que no está siendo acompañado, que no está siendo entendido, estar sintiendo rabia, y el dolor, la rabia da ira y por eso está agresivo. Todas esas condiciones posibilitan, primero, que yo pueda entender al otro y atenderlo, y que adicional, entendiendo, pueda derivar a las redes de apoyo social de la municipalidad, derivar a las redes de salud, a los servicios de salud. Precisamente, después que hay un caso, ¿cuál, digamos, es el procedimiento o el proceso recomendado cuando hay una autolesión, cuando yo detecto un riesgo entre mi familia? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Llevarlo a urgencias? ¿Cómo debo operar yo? Correcto. Realmente hay una ruta muy importante que debo tener muy clara, y es cuando esa persona llega con marcas de autolesión o con sangrado, usted inmediatamente debe llevar a urgencias. Si esa persona llega con intoxicación, inmediatamente debe llevar a urgencias. Si esa persona llega con signos de envenenamiento, pues, y de pérdida de conciencia, inmediatamente debe llevar a urgencias. No se puede quedar con esa persona. No es vaya a urgencias, es yo llevo a la persona al servicio de urgencias. Si yo no puedo, me busco a un policía, a una persona de bomberos, de defensa civil, a un líder de la comunidad, cualquier persona que lleve, direccione a urgencias, porque en este momento la persona está en crisis, y cuando hablamos de que está en crisis puede ser un momento temporal de trastorno y desorganización que está caracterizado porque pierdo habilidades cognitivas, todo eso que mencioné ahorita, y emocionales para gestionar este problema, para gestionar mi vida. Por eso yo, que soy el sujeto pensante, que tomo decisiones, que soy el sujeto en este momento con las capacidades, debo ser yo quien direccione al otro. El tema de los niños, Lina, niños que expresan querer morirse, odiar la vida, que incluso en casos se autoagreden con los niños. ¿Hay algún procedimiento, alguna recomendación frente a estos casos o cómo actuar? Muchas veces creemos que los niños no tienen conciencia de la muerte y creemos que ellos no se van a suicidar. Y si ahorita yo mencioné que hay una inmadurez en la toma de decisiones, en la creatividad, en el juicio moral, en la inhibición de la conducta, en la inteligencia, en la toma de decisiones, en la resolución de problemas, si yo sé que esas áreas están inmaduras, inoperantes, con mayor razón debo tener claridad de que un niño sí se puede suicidar. Entonces, lo mismo que dije ahorita, los padres señalan, critican, y lo que yo necesito en este momento, que siento que la vida no vale la pena, es razones para identificar que la vida sí vale la pena. Y una de esas razones es ser abrazado por mi familia, es ser abrazado por la escuela y es ser abrazado por la comunidad en general. Una persona que definitivamente se cierra a recibir apoyo o ayuda, que no acepta ayuda médica o ayuda psicológica, ¿cuál es, digamos, la recomendación para abordar ese tipo de personas?
Pues no acepta ayuda precisamente porque en este momento cualquier problema que me esté pasando me siento abrumado y no me permite pensar. Y porque una de las características es un futuro desolador y la visión de túnel, todo lo veo oscuro. Por lo tanto, el acompañamiento, esa persona que no quiere, no reconoce que hay una dificultad, pero yo, como ciudadano social, debo hacer la derivación con esa persona y debo hacer el acompañamiento con la familia. Por eso es fundamental la psicoeducación en la familia, porque la familia debe entender qué pasa, qué puede pasar las semanas siguientes o los días siguientes. Yo cómo tengo que actuar en mi casa para no detonar este riesgo, para poder mitigar el riesgo. Yo tengo que crear defensas o barreras, digámoslo así, y una de las barreras es tener armonía en la casa. Una de las defensas es acompañar, es hablar. Una de las defensas es entender la problemática. Por lo tanto, la familia, y también además desde la psicoeducación, hay que empoderar a la familia. Y la familia debe ser muy proactiva. No es un asunto del otro, es el asunto de mi familiar. No es un asunto del otro, es el asunto de una persona en la comunidad. No es el asunto del otro estudiante, no, es una problemática de un estudiante en mi institución. Es eso. Lina, adultos mayores, ¿cómo hablar sobre el suicidio en adultos mayores? ¿Cómo abordar este tema? Somos seres humanos todos. Por lo tanto, el procedimiento es muy parecido. Hay que hablar con el adulto sobre eso, desde el entendimiento y el amor, el afecto. Muchos adultos se sienten muy solos. Muchos adultos se sienten muy solos, se sienten poco acompañados, se sienten con muy poca, pues han perdido muchas habilidades, pero también han perdido mucha actividad física y mental, y desde ahí hay que entenderlos, pero también direccionarlos a las redes de fuentes de apoyo. Por ejemplo, los grupos de apoyo son valiosísimos para los adultos, los grupos en los que los abuelos tejen, pintan, conversan, juegan, todos esos grupos de apoyo, grupos de ayuda mutua son valiosísimos. Y también, lógicamente, los grupos de apoyo en problemáticas específicas. Y pues la intervención es la familia, igual, mucha conciencia es de la familia, porque muchos adultos se sienten solos precisamente porque sus familiares los hacen sentir solos, y precisamente porque no valoran y porque minimizan sus habilidades. Entonces, es un asunto muy parecido con lo demás, es el entorno familiar, es el entorno social, son los medios de comunicación también y los medios de salud. Es una sinergia entre diferentes instituciones muy valiosa para la prevención. Lina, cuando hay, digamos, autolesión frecuente o autolesión prolongada, como arrancarse el cabello, las crisis, el golpearse, en fin, a estas personas, digamos, cuidadores o familiares que tienen casos así, ¿qué les podemos decir? Bueno, la autolesión es una señal de alarma muy importante. Si mi familiar está teniendo estas conductas, debo direccionar a los centros de salud, porque el centro de salud es quien direcciona ahí a los especialistas correspondientes, ya sea psiquiatría y psicología, que deben ser en mi postura al unísono, al mismo tiempo, porque hay que trabajar lo bioquímico, pero también hay que trabajar lo médico, lo cognitivo. Hay que trabajar lo bioquímico y hay que trabajar mi manera de pensar, de ver la vida, mi manera de interpretar el mundo, una cantidad, y también hay que trabajar lo emocional, esto que me hace sentir tan mal, este desasosiego emocional que puedo estar teniendo. Y adicional, entonces, ¿qué decirle? Que la familia también debe ser proactiva con su familiar, desde pedir orientación psicosocial. Hay una línea en el departamento de Antioquia
Esta línea tiene un nombre muy lindo que se llama Salud para el Alma y atiende todos estos casos. Si yo como familiar estoy identificando, entonces llamo para ser asesorado, porque yo tengo que ser proactivo con la enfermedad de mi familiar. Y ser proactivo es buscar ayuda. La línea es la 440-7649. Esta línea atiende las 24 horas y puede usted ser escuchado o escuchada en cualquier problemática emocional o de salud mental. Lina, el COVID-19 necesariamente nos cambió un poco las dinámicas sociales y obligó durante mucho tiempo a muchas personas a permanecer en casa. Muchas personas han tenido también problemas psicológicos a raíz de este encierro. Esto, digamos, cómo va derivando en este tipo de consecuencias y cómo desde esta nueva realidad que estamos percibiendo, en la que de todas maneras, aunque podamos ya compartir en algunos escenarios y demás, nos sigue, digamos, exigiendo cierto distanciamiento y cierto cuidado, cómo, digamos, mantener ese equilibrio entre cumplir esas normas y evitar, digamos, llegar a un tema que nos obligue a encerrarnos también psicológicamente. Sí, lo que pasa, Elmer, es que estamos viviendo una realidad. Esto pues la lectura que yo humildemente hago es un síntoma de la realidad, y la realidad es que hay hogares conflictivos. Muchas veces es más segura la calle que el mismo hogar. Entonces, digamos, la reflexión es volcarnos a la familia, porque en el encierro estamos identificando que la convivencia se está volviendo un asunto difícil. Por lo tanto, esas son también las intervenciones en las que debemos apuntar, y es a entrenar en habilidades para la vida. Es decir, en entrenar también en habilidades de comunicación, de resolución de problemas. A veces los conflictos son simples, pero como tengo dificultades con tolerar al otro, con autocontrolarme, con autogestionarme, con entender al otro, es decir, de la empatía, y tengo escasas habilidades sociales, por eso se detona la violencia y resulta que somos seres, provenimos del amor y del afecto, y cuando un ser humano no tiene afecto y amor en especial, es el amor el que nos permite movernos con seguridad y soltura en el mundo. Y cuando adolecemos de ese afecto, entonces, esta es la realidad. Las familias hoy están teniendo dificultades de relacionarse y sobre todo de comunicación. Y resulta que una de las herramientas valiosas para relacionarme es la comunicación. Mi relación con el otro está íntimamente determinada por la manera en la que yo me comunico con el otro. Lina, hablemos un poco ya desde lo institucional. Los municipios en nuestro contexto departamental tienen la infraestructura, el personal, el protocolo y demás para atender casos de suicidio de eventuales, de potenciales suicidas que se registren en nuestros municipios. Sí, los municipios ahora, el departamento de Antioquia entregó un dinero importante, representativo a los municipios, para contratar psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y demás, personal de salud, para atender esta contingencia. En especial, en el tema del suicidio, los psicosociales de los diferentes municipios están siendo entrenados, asesorados, y se les está prestando asistencia técnica. Y cuando hablo de asistencia técnica es en elementos conceptuales, metodológicos y actitudinales para enfrentar no solo la pandemia, sino también la conducta, el comportamiento, suicida, o de autolesión y suicidio. Y ellos están recibiendo asesoría en las generalidades básicas del suicidio, que son elementos técnicos, pero también no técnicos, es decir, cómo actuar desde lo humano.
desde el ser, a eso me refiero, en rutas de atención para la identificación y gestión del comportamiento suicida. Están siendo entrenados en la conformación de centros de escucha, que son una herramienta importante en la prevención. Necesitamos ser escuchados y en la escucha vamos a poder direccionar, no solamente contener el dolor, sino también direccionar. Están siendo entrenados en grupos de apoyo. El valor que tienen los grupos de apoyo, no solamente ir a contar lo que me duele, sino también aprender del otro y ser muy proactivo con mi dolor y psicoeducarme. Están recibiendo asesoría en los grupos de ayuda mutua, que son herramientas también muy valiosas, y en primeros auxilios psicológicos. Y por supuesto, desde la gobernación de Antioquia, tú como referente para este tema, ¿qué nos puedes contar sobre lo que está haciendo la Secretaría de Salud de Antioquia para coordinar y apoyar a los municipios en este tipo de temas? Apoyo técnico, hay literatura, hay acompañamiento. Sí, todos los psicosociales tienen una caja de herramientas que les permite que les permite llegar, como su nombre lo dice, es una herramienta para poder caminar con más seguridad y soltura en las problemáticas específicas del COVID, de lo que emerge del COVID, pero también en habilidades, en acompañamiento por parte de los referentes, de los asesores, también en acompañamiento permanentemente estamos acompañando a los psicosociales de los 25 municipios. Muy bien, y precisamente quisiera que recordemos, por favor, esa línea de apoyo que acabas de dar, la línea a la que las personas se pueden comunicar, porque muy importante que muchos de los que están conectados en este momento son personas que son primeros respondientes o que son personal de salud en los municipios, y qué bueno que tengan a la mano y que recuerden esta línea telefónica que nos acabas de brindar de Salud para el Alma. Sí, también muy importante, no solamente nosotros en la asesoría de asistencia técnica a los psicosociales, también para que los psicosociales empoderen su municipio, especialmente, como tú lo dices, Elmer, a los primeros respondientes, policía, bomberos, defensa civil, líderes comunitarios y personal médico, porque es importante que empecemos a sensibilizarnos sobre el valor y la importancia de la salud mental, a la que de pronto en algunos momentos hemos descuidado, se ha restado un poco de importancia. Me preguntan acá, ¿cómo elaborar la ruta de atención de apoyo emocional en salud mental de acuerdo con los eventos de suicidio por pandemia? Hay desde la OMS, desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, alguna literatura frente a este tema, y dónde la puedes buscar. Sí, a los municipios se les comparte, además de que tienen videos de asesorías y encuentros que hemos tenido, esos videos o esas grabaciones de los streaming que hemos tenido están guardados en la caja de herramientas. Los psicosociales en todo momento pueden acceder a esa caja de herramientas y volver a refrescar esos conocimientos. Adicional, la Secretaría Seccional, especialmente la Gerencia de Salud Pública, el Grupo de Salud Mental, creamos una cartilla, y esa cartilla tiene toda como recrea la ruta que tiene el suicidio, y esa cartilla está fundamentada en la OMS y la OPS en el curso de autolesión y suicidio. Adicional, se ha compartido que hay un curso desde la OPS, un autocurso de autolesión y suicidio, donde también se comparten elementos conceptuales y metodológicos valiosísimos sobre el qué hacer, de manera tal que los municipios y los psicosociales tienen una cantidad de herramientas, y que adicional a todo lo que nosotros compartimos responsablemente desde la Secretaría Seccional, la invitación también es que
cada uno también debe ser muy proactivo en el estudio y es indagar y buscar. A mí me dan las herramientas, pero yo también tengo que ser proactivo en el estudio si realmente quiero ayudar y quiero ser un elemento valioso de contribución. Ok, Lina, para ir cerrando, te propongo una ronda de respuestas rápidas a unos mitos que existen frente al suicidio, mitos y realidades. Primero, ¿solo las personas con trastornos mentales son suicidas o cualquier persona? Sí, también lo respondí ahorita. Si bien el trastorno mental es un factor pues importante de riesgo, no necesariamente porque yo tengo un trastorno mental me voy a suicidar, pero sí es un factor importante que debo identificar. Las personas que hablan acerca del suicidio, valga decir que durante esta conversación ya respondimos muchas de estas preguntas, pero hay algunas personas que se están conectando, que están haciendo preguntas desde, digamos, lo que ya conversamos. Qué rico poderles hacer como un último contexto. Un segundo mito del que también ya hablamos, pero para concretar, las personas que hablan acerca de suicidarse no se hacen daño, pues solo quieren llamar la atención. ¿Verdadero o falso? Falso, realmente se hacen daño, no es que quieren llamar la atención. A ver, si es que quieren llamar la atención, realmente eso es lo que hacen, llamar la atención de nosotros, necesitan ayuda, necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos y necesitan ser direccionados. Otra pregunta. Una vez que una persona ha intentado suicidarse, ¿nunca volverá a intentarlo otra vez o puede que lo intente nuevamente? Falso. Generalmente, esas personas que han hecho intentos vuelven a hacerlo. Entonces, a esas personas se convierten en riesgo inminente. Hay que prestar más atención. Y si adicional a eso, Elmer, yo no encuentro seguimiento o apoyo. Es decir, yo salí de una autolesión del hospital y no encuentro ninguna red, ni la familia, ni la sociedad para acompañarme. El riesgo es inminente. Es muy seguramente va a volver a ser porque esa persona quedó como una rueda suelta. Muy importante tener en cuenta esto, ustedes ahí que están tomando nota y están muy atentos a esta información. Sobre los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Ya lo mencionamos, pero qué bueno aclarar este tema con los niños nuevamente. Precisamente porque intelectualmente son inmaduros, es decir, porque no tienen control de sus emociones, porque tienen dificultad con el juicio moral, con la cognición social, con la empatía, con la inteligencia, con la toma de decisiones, con la inhibición del comportamiento. Precisamente por eso son un rango de edad importante, no solamente de identificación de prevención, sino también de educación, de orientación, de fortalecimiento en estas edades. Muy bien. Y por último, esta que digamos es la base de todas las preguntas. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es un mito, pero ¿cuál es la realidad? Quien habla de suicidio me está dando señales y alarmas importantes. Y yo lo dije al inicio, lo que no se identifica no se gestiona. Si yo, cuando escucho al otro que habla y no le pregunto por esa idea, ¿cómo pensarías hacerlo? ¿Cómo quieres hacerlo? También inclusive el nivel de desesperanza se puede preguntar. Yo puedo identificar ese nivel de desesperanza con preguntas como ¿qué te ata la vida? ¿Qué elementos o qué personas o qué es lo que a ti te puede atar a la vida? Es una pregunta valiosísima que puede identificarme, porque a mí me puede decir, no, realmente yo no lo he hecho porque a mí me atan mis hijos. ¿Yo con quién voy a dejar a mis hijos? Mis hijos quedarían solos. Ese elemento es importantísimo también en la intervención, porque yo puedo encontrar preguntas que me digan, realmente yo tengo hijos, pero a mí ni mis hijos me atan a la vida. Entonces, ese nivel de desesperanza es fundamental en la identificación
para la acción. ¿Y qué pasa para que ya terminemos con la crisis de éxito relacionado en casos suicidas consumados? Elmer, no comprendí la pregunta. Es decir, aquellos que intentan suicidarse, pero no lo logran. Esa crisis de éxito que se denomina como no logré mi objetivo, que digamos, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Hay que mantenerlas, rodearlas, sabiendo que pueden volverlo a intentar. Correcto, eso que mencioné ahorita. Hay grupos de apoyo muy importantes, demasiado valiosos de sobrevivientes del suicidio. Es decir, esa persona cuando sale de ahí debe ser, primero, psicoeducada por el personal médico, psicoeducada la familia y psicoeducado el cuidador, fundamental. Si esa persona sale de ahí, como lo dije ahorita, como una rueda suelta, es muy seguro que vuelva a intentar. Y adicional, esa persona tiene que enrutarse con el aparato de ayuda social del municipio. Es decir, enrutarse con los programas sociales del municipio. Porque esto que a mí me sucede, yo tengo que tramitarlo, pero también hacer parte de un grupo y gestionar esa emoción, ese dolor y empezar a educarme en esto que me está pasando es una herramienta importante. Pero si esa persona queda sola, el riesgo es inminente. Y sobre todo para aquellas personas que sienten que ya lograron todo en su vida, cumplieron todas sus metas, sus objetivos, que sienten cierta plenitud y que optan por el suicidio como una forma de cerrar, digamos, su ciclo de vida. ¿Cómo ayudar a esas personas a que regresen, digamos, a la condición en que deban continuar haciendo parte, digamos, de este mundo, de este colectivo? A ver, Elmer, es una pregunta muy compleja, es muy larga también la respuesta, pero voy a ser muy concreta en la respuesta. Si bien es una elección de vida, nosotros como ciudadanos lo primero que tenemos que preservar es el principio fundamental de vida, de vida. Porque muchas veces se escucha, pero él verá qué hace con su vida, lo que él quiera, si él quiere matarse. No, es una responsabilidad social y humana. Por lo tanto, si yo atiendo a ese tipo de personas, yo como responsabilidad humana y social, yo tengo que direccionar a esta persona a un centro de salud o al camino pues pertinente, pero no, pues sería pues como lo que tengo para decir, es preservar la vida, pues es un principio fundamental. Trabajamos para eso. Pues Lina Marcela Muñoz, ella es psicóloga referente para el tema de suicidio en la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo y por ayudarnos también a hacer pedagogía y a llevar este mensaje. Sí se puede prevenir el suicidio. Con todo gusto, Elmer. Encantada de también contribuir. Cualquier palabra que sea escuchada puede ser también un camino para aprender este tema y para gestionar de manera que el riesgo sea mínimo, digámoslo así, que podamos contribuir con este flagelo. Y a ustedes que están ahí conectados les recordamos la importancia, y más que la importancia, la necesidad, casi que la obligación social y moral de seguirnos cuidando. Recuerde que esta campaña que movemos desde la institucionalidad, desde la Gobernación de Antioquia, Me Quiero, Me Cuido, busca justamente ayudarles a recordar permanentemente esta necesidad de cuidarnos, de usar tapabocas, de usar la mascarilla permanentemente, de guardar la distancia social, de lavarnos nuestras manos constantemente y así ayudar a que se siga previniendo y se siga bajando el número de contagios por COVID-19 en nuestro departamento. Recuerden que todas estas medidas de bioseguridad lo que buscan también es precisamente preservar la vida. A todos muchísimas gracias. Les recordamos que esta es una invitación de todos los viernes en la tarde para que desde la Secretaría de Salud de Antioquia podamos seguir conversando sobre todo lo que tiene que ver con prevención
y preservación de la vida. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.